Saludos y muy buenos días. Les saludamos por primera vez en este 2021. Lo prometido es deuda. Estábamos comprometidos con este reencuentro en esta fecha 13 de enero de 2021, siempre con el deseo de que hayan ustedes tenido unas muy buenas fiestas navideñas y un mejor paso al 2021, al cual les deseamos pues toda clase de suertes a todos nuestros televidentes y también oyentes de Radio 10 Ingenio. Estamos en Sureste Contigo, en este canal televisión. De inmediato ya saludamos a nuestro compañero Chano Sánchez en el Centro de Producción de Agüimes. Chano, muy buenos días, vamos con la información. Muy buenos días y fríos también, compañeros y compañeras. Un placer estar un año más colaborando con este programa para hacerles llegar la información del municipio de Agüimes, que hoy pasa por una subvención concedida por el Cabildo de Gran Canaria al Ayuntamiento de Agüimes. Ha sido gestionada por la Concejalía de Participación Ciudadana para la mejora de varios espacios públicos, como por ejemplo el local social del Oasis en Vargas y el almacén municipal del Centro Comercial La Zafra en el cruce de Arinaga. Más información en los informativos. Hasta mañana. Muchísimas gracias, Chano. Vamos con nuestra compañera Teresa Hernández en el municipio de Ingenio, la cual también saludamos con la última hora informativa de este municipio. Teresa Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Desde el municipio de Ingenio hoy comenzamos contándoles que sale a licitación la construcción de nuevos nichos para el cementerio municipal de Ingenio. Las empresas interesadas podrán presentar toda la documentación, pero siempre antes del próximo día 20 de este mes de enero en la plataforma de contratación del Estado. Y vamos con otro asunto porque se aplaza la representación teatral de la obra El Eunuco, una obra de Acelera Producciones que estaba prevista para este viernes día 15 de enero en horario de tarde-noche en la carpa de la Plaza de la Candelaria. ¿Y por qué? Pues por la entrada en el nivel 2 de la isla de Gran Canaria, por la proliferación del COVID-19. Ya sabemos que ello implica restricciones en la movilidad, también en la circulación y, por supuesto, en los aforos, tanto en espacios públicos como privados. Estaremos atentos a la nueva fecha y la comunicaremos, lógicamente, oportunamente a todos nuestros televidentes. Y una nota más, porque en la mañana de hoy miembros de la Concejalía de Vías y Obras se han trasladado hasta la zona de Lereta. ¿Por qué? Pues porque han querido valorar allí, sobre el terreno, los efectos producidos por las últimas lluvias, que ya han ocasionado importantes desprendimientos. Hasta allí también se ha trasladado un equipo de este canal televisión. Les ofreceremos los datos y las imágenes a lo largo de nuestro programa de hoy. Es todo desde el municipio de Ingenio. Muchísimas gracias, Teresa. Esta es la comunicación inmediata en estos primeros compases de nuestro programa. Nos queda pendiente la información de Santa Lucía, si es posible. A lo largo del mismo pues tendremos la oportunidad de tener esa información y si no, mañana de forma resumida. Enseguida hablamos del Senado. Decíamos que hablamos del Senado porque contamos con la presencia de Ramón Morales, que es senador por Gran Canaria y portavoz de la Comisión de Transporte de la Cámara Alta. Ramón Morales, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Ya ha avanzado un poco enero, como pasa el tiempo, sí. Pero bueno, las luchas siguen siendo las mismas, ¿no? Sí, evidentemente, con muchas cuestiones que abordar relativas a la Cámara Alta, al Senado, a su actividad como senador. Bueno, le pregunto por su experiencia hasta este momento, independientemente de todas estas cuestiones que vamos a abordar o a desmenuzar, pero en definitiva, ¿qué tal su tarea como senador? Pues la verdad que ha sido un año intenso, un año peculiar, porque la situación en la que hemos vivido, que el año pasado por estas alturas que hacía días que habíamos tomado posesión, ni imaginábamos lo que iba a pasar, pero la verdad que ha sido un año en el que, bueno, con todas las vicisitudes que hemos tenido, muy productiva, muy positiva, una experiencia muy gratificadora
y un orgullo ser para este municipio, y no sé si esta comarca, pero para este municipio sí ser el primer senador electo que tiene Ingenio, y la verdad, pues desde aquí pues intentando trabajar todo lo posible por la isla. Las dificultades agudizan el ingenio, y en este caso en el buen sentido de la palabra, en ambos ámbitos, sí. ¿No? ¿Verdad? Agudiza el esfuerzo en cualquier caso y la imaginación desde el punto de vista político. Sí, pasamos, y te cuento la anécdota, yo pasé de estar en Madrid, pues la semana de marzo, que después se decretaba el confinamiento, estaba en Madrid, teníamos preparado una serie de reuniones de agenda, y en 5 minutos pues nos llaman y que cada uno volviese a su territorio porque la cosa se estaba empezando a complicar. Y de hecho a final de semana pues ya el presidente decretó el confinamiento, y fue cuando tuvimos que estar pues 3-4 meses en nuestras casas, y ahí han surgido otro tipo de asuntos, como es el teletrabajo, el adaptarnos a la nueva situación e intentar pasar esta situación, esta crisis sanitaria que estamos viviendo de la mejor manera posible, y lo más rápido y lo más pronto posible, para volver un poco a la normalidad que todos estamos esperando, que no va a ser igual que hace un año, pero bueno, intentaremos que por lo menos volver a las rutinas que teníamos. Una de sus primeras afirmaciones o intenciones como senador era ayudar a modernizar y actualizar el papel del Senado, Cámara Alta, que siempre ha estado en entredicho, ha estado en ese debate, ¿no? Se abre una reforma que amplíe la representación territorial. Esto ha tenido un apoyo significativo en el Senado. ¿Esto qué puede significar de cara al futuro? Sí, eso está en la agenda, siempre ha estado en la agenda, y parecía que en esta legislatura se iba a poder llevar a cabo cierta modernización de lo que era el Senado, que el Senado no se nos vea como esa cámara en la que parece que no se hace nada, pero es súper importante. Pero también que tenga el carácter que tiene, según la Constitución, de Cámara Territorial. Ahora mismo, pues bueno, los diferentes gobiernos, las diferentes legislaturas, ha hecho que esta figura pues se quede un poco diluida y todo sea el protagonismo en el Congreso. Entonces lo que reclamamos desde el Senado es eso, modificar el Senado, modernizar el Senado, y que realmente sea la Cámara de Representación, que se debata en el Senado los problemas verdaderos de los territorios. Entonces yo creo que sería mucho más ágil, se le daría una verdadera implicación a la figura en sí de como Cámara Territorial, y es a lo que todos abogamos, todos lo tenemos en nuestras agendas y todos intentamos que esto vaya adelante. Lo que pasa es que luego, bueno, suceden estas circunstancias en las que estamos ahora, que las prioridades son otras, y espero que no haya que dejarlo aparcado, pero bueno, que no será en un futuro lejano, no será en un futuro cercano en la reforma, pero sí que más pronto que tarde debe hacerse una reforma de lo que es el funcionamiento en sí del Senado, para que también la ciudadanía entienda cuál es nuestra labor como senadores, y los territorios se sientan representados. Sin duda alguna. ¿Es posible, de alguna manera, llegar a un entendimiento en ese sentido, factible entre todas las fuerzas políticas? Es lo que se debería hacer. El Senado hay una representación territorial que no está en el Congreso, una representación está bastante dividido, hay representaciones de territorios que no tienen diputados, pero sí tienen senadores, como puede ser el representante de La Gomera, Cantabria, y ahí debería haber un consenso extenso, consenso grande entre las dos, principalmente entre las dos fuerzas políticas, la izquierda y la derecha, que son los mayoritarios, para que esto se pueda llevar a cabo y que la Cámara del Senado sea una Cámara realmente representativa del territorio, y que cualquier representante de ese territorio, sea senador o sea un diputado, un consejero, un presidente de una comunidad autónoma, pueda ir al Senado y allí ser escuchado. Ahora se puede hacer. Está la Comisión de las Comunidades Autónomas, que es donde realmente un poco se focaliza y se tratan todos esos asuntos, pero creo que debe ser la Cámara del Senado en sí la que debe tratar esos temas y la que debe modernizarse. En este sentido, y hablando del Senado como Cámara Territorial, siempre se le ha llamado de esta forma, ¿tiene encaje esta tendencia
de alguna manera, sobre todo de territorios como ya los tenemos todos en mente, donde se está planteando desde algunos sectores un Estado federal. ¿Cómo encaja eso con una Cámara como el Senado? Mira, la Cámara del Senado, estas reuniones, ahora debido a la situación que ha hecho el presidente del gobierno con lo que se llama la cogobernanza, con los presidentes de los diferentes territorios, pues la Cámara del Senado es donde debe darse ese tipo de reuniones, ese tipo de discusiones. En este momento, por la situación en la que estamos viviendo, pues no se puede dar por los desplazamientos, por los aforos, etcétera. Pero creo que es ahí donde debe darse ese tipo de debate. Es ahí donde cualquier modificación, cualquier problema que haya específico de alguno de las comunidades autónomas sea debatido ahí en el Senado, para que verdaderamente, como te decía, sea la Cámara de Representación Territorial que le decimos y que está así denominada en la Constitución española. Ajá. ¿Es un problema o una ventaja que el dibujo político en el Senado sea diferente con respecto al Congreso de forma secular, legislatura tras legislatura? No, es la representación legítima del pueblo, es decir, ahí estamos tanto en el Congreso como en el Senado. Los parlamentarios somos los elegidos por el pueblo libremente, entonces hay que respetar la voluntad del pueblo en unas elecciones. Hay que trabajar cuando no tienes mayorías absolutas, y a veces cuando trabajas sin mayorías absolutas es beneficioso para el trabajo en sí, para sacar adelante asuntos, porque tienes que dialogar mucho, y a veces lo que hace falta aquí, ¿no? Echamos de menos que muchas veces muchos asuntos no se dialogue más, no se intente llegar a consenso, y no haya una parte como puede haber, en este caso hay 3 senadores de denominación autonómica que son de ultraderecha, que impiden que muchas de las veces haya declaraciones institucionales, que es algo muy sencillo, donde todo el arco parlamentario, sea de la ideología que sea, nos ponemos de acuerdo porque es algo importante. Pues tienen por norma pues no firmar, porque ahí sí que se lleva una firma de todos, ¿no? Entonces tienen por norma no firmar, y muchas de las veces, como pasó en la defensa que yo hice en la legislatura anterior cuando el incendio de Gran Canaria, queríamos, y había un acuerdo de todas las fuerzas políticas, que fuese una declaración institucional más que una moción, porque habíamos pasado un mes bastante duro con los incendios, situaciones personales muy difíciles. Pues la extrema derecha, en este caso el senador en aquel entonces de Vox, se negó a firmar esa declaración institucional, cuando todo el arco político, nosotros, el Partido Popular, todos los partidos nacionalistas, estaban de acuerdo y creían que Gran Canaria se merecía que hubiese una declaración institucional en la Cámara Territorial, que diese ánimo, impulsase, y además impulsase las ayudas que nos correspondían por zona catastrófica. Pero bueno, no pudo ser, y eso con lo que a veces nos encontramos. Pero sí es verdad que en otros asuntos el debate y el diálogo con otras fuerzas políticas que piensan diferente a ti, pero que intentamos llegar a un punto en común, es bastante productivo, y hasta ahora mismo todas las mociones, todos los puntos que se llevan a debate, todas las leyes, pues están muy debatidas, tanto en las comisiones como luego en el Pleno del Senado, para sacar ese consenso y puedan salir adelante. Lo digo porque en otras oportunidades, en otras legislaturas, ha sido pues casi una cámara de bloqueo, ¿no? Es decir, con un dibujo político completamente diferente a la Cámara Baja, que es el Congreso, y básicamente ha sido casi una lucha política entre ambas cámaras, más que un debate sano en la Cámara Alta que después pueda ir al Congreso, ¿no? Por eso se lo pregunto. Sí, así ha sido la legislatura. La instrumentalización de las cámaras. La 12ª legislatura, que había una mayoría absoluta del Partido Popular, utilizaba esa Cámara y esos debates para un bloqueo continuo de cualquier acción que en el Congreso, donde no tenían la mayoría absoluta y había otras mayorías, se sacasen adelante, o a posterior, cuando ya se da a cabo o se lleva a cabo la legítima moción de censura que hace el presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. El Senado, no había elecciones, el Senado seguía teniendo mayoría absoluta el Partido Popular, y hay compañeros que me cuentan anécdotas, y la verdad que es mejor no contarlas porque daría verdadera vergüenza lo que allí se vivía. Y sí, utilizaban la Cámara no para un debate real, un debate pensando en los ciudadanos,
sino un debate partidista y unos intereses partidistas, y era una cámara de bloqueo, y la verdad que esa no es la finalidad que tiene ni el Congreso ni el Senado. La situación en lo que se refiere a las cámaras ha mejorado, pero la percepción de la ciudadanía ha empeorado con respecto a, digamos, al debate político, al debate sano político, o cuando hay que hacer de alguna manera unión ante determinadas situaciones, como ha sido un año complicado, 2020, o como por ejemplo en estas últimas circunstancias que se han dado en todo el territorio peninsular por la borrasca Filomena y con una enorme nevada donde sigue existiendo la crispación política. ¿Qué solución podemos dar a esta situación que da y la percepción que tiene el ciudadano de que no se están defendiendo sus intereses? Estoy totalmente de acuerdo contigo, y muchas de las veces en debates parlamentarios o en interrogaciones, en el control al gobierno, cierta vergüenza. Yo tengo amistad con senadores del Partido Popular, y en la cafetería, en el pasillo, se lo comenta: oye, esto no, la imagen que estamos dando muchas de las veces, el pelear por el pelear, no es lo que la gente nos está solicitando. Nosotros debemos mantener cierta altura. Y es verdad, es decir, estamos en una situación en la que la oposición que tenemos en este momento en España busca cualquier subterfugio, cualquier problema, cualquier situación que te viene sobredada para ir contra el gobierno, para desgastar al gobierno. Tenemos con la situación de la pandemia, en marzo, abril, que teníamos las últimas sesiones, ya se estaba empezando, más bien febrero o marzo, ya se estaba empezando a escuchar, ¿no?, el virus que estaba ya en China, luego saltó a Italia. Y la preocupación del Partido Popular en el control a los ministros era qué es lo que deben hacer, era Venezuela. Ahora, una vez pasada esta pandemia, ahora su preocupación es el COVID, pero a hechos ya consumados. Es decir, ahora, una vez pasado todo, yo también tengo soluciones, porque es lo que es decir, podemos haber hecho lo que hicimos, pero haber hecho de otra manera, y seguramente todo el mundo tenemos soluciones. Pero sí que es triste que se nos vea desde el Senado, que se nos vea 12, 13 horas que tenemos de debates en las diferentes sesiones parlamentarias, y que los segundos que salen en los informativos sea la de la crispación, sea la de el debate agrio, sea la de la pelea constante, el insulto, porque muchas las veces hay falta de respeto. Sí, falta de respeto. Tienes que parar y decir: oye, que yo, si me preguntas y quieres que te conteste, pues me tienes que escuchar. No puede ser que tú me preguntes y luego no me dejes hablar. Y hay esa falta de, no sé si de cultura política, de calmarnos todos, de tener todos en claro cuáles nuestras ideologías cada uno, pero que estamos en una situación peculiar, una situación particular, y esta crisis sanitaria lo que nos pide es unión, y es un esfuerzo para todos salir adelante, arrimar el hombro, y aquí vemos que es imposible, y que el último caso es lo que tú decías. Hay una nevada enorme, parece que esa nevada solo ha caído sobre Madrid, y hay otras muchas comunidades. Tengo compañeros que me dicen en Álava, en Vitoria, pues si esto es lo nuestro de todos los años, de todos los inviernos, y no hemos visto, pues también buscamos para el confrontamiento. Se inicia la vacunación, afortunadamente, hay una luz a ese final de ese túnel, a ver si, pues también un enfrentamiento por el tema de vacunación, y creo que no es lo que nos está pidiendo la ciudadanía, nos está pidiendo soluciones. El otro día leí un artículo, un editorial en el periódico El País, que decía que este fenómeno es mundial. Conoce perfectamente usted los acontecimientos que se han dado recientemente en Estados Unidos. Se considera que es la consecuencia y no la causa, y que es un fenómeno mundial, tal vez por faltas de respuesta adecuadas, no sé yo en qué sentido, pero sí los analistas están de acuerdo con ello, y que España no deja de ser precisamente también un ejemplo de ello. De hecho, hay una escritora muy conocida estadounidense que ha escrito sobre este periodo en Estados Unidos y menciona precisamente a España. Le preocupa que España esté precisamente en el punto de mira de un fenómeno tan aparentemente lejano como ha sido el trumpismo en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Hemos visto cómo la extrema derecha ha entrado en el Congreso de los Diputados como tercera fuerza política. Legítimo, pero el tema es que la extrema derecha utiliza
los mecanismos, las herramientas democráticas que nos hemos puesto los ciudadanos para tener representación y para que nuestros representantes, nuestro gobierno gestionen y legislen en nuestro beneficio, y ellos utilizan eso para desgastar desde dentro. Esa es la teoría que tengo yo y la que tenemos muchísimo cuando los escucha. Vemos miércoles, que es la sesión de control en el Congreso, o los martes por la tarde, cuando es en el Senado, como van a la búsqueda de la bronca continua, del titular fácil. No realmente van al problema en sí de los ciudadanos, sino van a desgastar. Tú no puedes decir que el gobierno que está ahora mismo en funcionamiento, te guste o no te guste, porque eso está claro, es decir, todos tenemos ideología, me puede gustar más un presidente, me puede gustar menos un presidente, me puede gustar más un ministro o menos un ministro, pero no puedes decir que no es legítimo, como está sucediendo en Estados Unidos, que siempre ha sido un ejemplo de país libre, de país democrático, de que esa inestabilidad que se crea dentro del propio país, ese asalto a su institución máxima, que es el Capitolio. Hemos visto cómo llegan otros países, Brasil, o en el caso de la Comunidad Económica Europea, Hungría y Polonia, donde también está gobernando la ultraderecha y lo está utilizando para bloquear las políticas que emanan desde Europa y que nos benefician a todos. Entonces sí que es preocupante. O el caso también populista y al final, que por una minoría o por la gente no quedarse en su casa y no ir a votar, ha pasado con el Reino Unido y la salida de lo que es Europa, que ahora vemos cuando ha salido, como hay muchos que reclaman que no querían salir. Pero claro, nos damos esas herramientas, que es la votación, son las elecciones, es elegir a nuestros representantes, y luego los que están ahora mismo venciendo y los que están ahora son los que no creen precisamente en eso. Entonces yo sí que hay que tener bastante cuidado y no permitirles el que juegue con la democracia, y en España precisamente, después de venir de 40 años de dictadura, con lo que nos ha costado llegar aquí y tener las normas y tener los derechos que hemos conseguido, dar pasos atrás. También se menciona Bélgica, se menciona Alemania, no evidentemente como gobiernos, pero sí como ciertas tendencias en la misma línea. Por lo tanto, está de acuerdo, ¿no?, que estamos viviendo un periodo lo teníamos hace unos global, ¿no?, que se supo parar fue en Francia. El primero donde salió fue Le Pen en Francia, y hizo que el resto de partidos se uniesen de cualquier ideología para parar el avance de la extrema derecha. Entonces yo creo que eso sí que debe ser una de las máximas. Hablamos de tal vez crispación, hablamos de Canarias, por ejemplo. ¿Qué le parece la actitud de Coalición Canaria? ¿Qué le parece ahora digamos, camino que se ha empezado de romper lazos con el gobierno central, cuando antes parecía que podía ser bisagra, pero que en definitiva ahora se busca algo completamente diferente? ¿Qué opina al respecto? Pues Coalición Canaria viene de 26 años de gobierno ininterrumpido en Canarias, en una situación política donde ellos sabían que iban a gobernar siempre, da igual, unas veces con la derecha, otras veces con la izquierda, le daba exactamente lo mismo, siempre iban a estar en el poder, y ahora se ha dado la circunstancia de que han perdido el poder. Y cuando han perdido el poder no han sabido irse a la oposición y hacer oposición constructiva y hacer una oposición además, como partidos de gobierno que son, sino se han ido a lo contrario, a un enfrentismo, mientras con el Partido Popular pues siempre se han sentido muy cómodos y siempre se han llegado a acuerdos. Ahora no entendemos, y se lo decía yo se lo decía al senador en el Senado y compañeros en el Congreso, a la diputada de Coalición Canaria, no entendíamos la postura en un asunto importante como eran los presupuestos generales del Estado, que cumplen con Canarias, que son más beneficiosos y mejores que los presupuestos que ellos aprobaron con Montoro, que dice que son la panacea de esos presupuestos, que el propio Montoro ha dicho que sus presupuestos ya no tenían cabida ni era la solución para esta situación actual, que se quedarán pues votando con la derecha, porque al final tanto en el Congreso como en el Senado se ha quedado votando con la derecha y con la extrema derecha, y con asuntos que además se los rebatía, se los explicaba y seguían en esa. Y aquí en Canarias pues yo creo que no han asumido que te ha tocado oposición, porque es lo legítimo, es decir, una vez se está gobernando, otra vez se toca una oposición, y en donde te pongan los ciudadanos ahí tienes que responder de la mejor forma posible. Pues ellos no lo han asumido y hemos visto cómo se han dedicado en todo momento a la inestabilidad. Lo consiguieron en Santa Cruz de Tenerife con una moción de censura, con una tránsfuga de otro partido. Vemos como ahora está en Fuerteventura también intentando dar inestabilidad al Cabildo de Fuerteventura, o en el Gobierno de Canarias, que sabemos que no han parado de intentar
crear inestabilidad y ese enfrentismo con el gobierno central, cuando he de decir que el gobierno central con Canarias se ha portado y se ha portado muy bien. Es decir, aparte de recogernos todas lo que el REF y el estatuto nos reconoce como comunidad autónoma, como nuestro autogobierno, se recogen partidas específicas y ayudas específicas para Canarias. ¿Que podrían ser más? Sí. Pero oye, debemos situarnos en el contexto en el que estamos ahora mismo. Estamos en un contexto de una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis que afecta a todos los sectores, no solo a un sector, sino afecta a todos. Y debemos avanzar y debemos trabajar para que todos intentemos salir adelante. Por lo pronto, nadie se ha ido quedando atrás, mejor o peor, pero ha habido una tensión social ante esta crisis. ¿Considera que esto forma parte del juego político o lo considera más bien como una nueva estrategia ante, digamos, la situación de que Fernando Clavijo, bueno, está emergiendo nuevamente como cabeza visible de esta formación nacionalista? Sí, bueno, la Coalición Canaria legítimamente ha elegido a su secretario general, su representante, en este caso es Fernando Clavijo, que bueno, que hay que recordar a los ciudadanos que realmente quedó elegido como diputado del Parlamento de Canarias, pero al estar en la oposición él decidió marcharse al Senado. Ahí está haciendo su trabajo y verdaderamente a veces un trabajo no en pro de Canarias, sino en pro de su interés personal o interés partidista, que es lo que muchas veces yo personalmente sí que le rebato, ¿no? Es decir, yo ya le dije en una sesión del Senado, precisamente en una comisión la comisión autónoma que se debatía un asunto de Canarias, y se lo dije que ya se quitara la chaqueta de presidente, que ahora el presidente de Canarias era otro, el que había elegido los ciudadanos, y ese era el que tenía que dar la cara y el que tiene que gestionar y el que tiene que dar. Él como senador, como lo soy yo, es lo que tiene que hacer, oye, pues sí, intentar negociar y todo lo que puedas conseguir para Canarias, bienvenido sea. Pero siempre desde la deslealtad. Y es lo que creo que le falta ahora mismo a Coalición Canaria y particularmente a Fernando Clavijo, más lealtad. En su momento se discutían los 500 millones pendientes del anterior plan de carreteras, una sentencia del Tribunal Supremo. Aquí hay que, de alguna manera, aclarar determinadas cuestiones porque, evidentemente, el Gobierno ha habilitado los mecanismos para ese pago. Claro, es que eso hay que explicarlo bien. Está una parte del convenio de carreteras anterior, y hay que decir que el convenio de carreteras actual y la adenda anterior, quien la sacó adelante, quien se negoció, fue con el ministro actual Ábalos. El Partido Popular lo que hizo fue hacer unos recortes de manera autoritaria, por así decirlo, mientras invertía en Galicia en la red de alta velocidad, a nosotros nos recortaba. La carretera de la aldea tenía que estar construida en 47 meses, creo que me dijo una vez el alcalde, y se tardó, creo que fueron 10 años en construirse la carretera de la aldea por los recortes que hizo el Partido Popular. ¿Qué pasa? Que cuando se va a terminar ese convenio de carretera, el Ministerio lo que le dice es: has dejado de ejecutar. El Gobierno de Canarias había dejado de ejecutar y certificar una serie, queda un dinero por ejecutar. Ese dinero lo introducimos en el nuevo convenio y negociamos. No quisieron, habían ido a los juzgados, a la justicia, es legítimo, y la justicia reconoce que hay una partida de la que había recortado el Partido Popular que nos pertenecía. ¿Qué hace ahora el Gobierno actual? Tanto el Estado como el de Canarias. Pues esos 500 millones, hay dos partidas. Una parte de los 500 millones va a estar incluida en el nuevo convenio de carretera. Es decir, yo estos 500 millones, si me puedo gastar al año 100 millones, no te puedo pedir 300. Entonces, vamos a prorratear esos 500 millones en el convenio nuevo que se firmó el diciembre de 2018. Año a año, pues va a haber una partida de esos 500 millones. Y los otros 500 millones que la justicia te ha reconocido, que son legítimos y te pertenecen a ti, el Gobierno de Canarias lo que ha negociado con el Ministerio de Hacienda es: yo lo quiero para gasto del Gobierno. Y el Ministerio se lo ha aceptado. Lo que ha dicho el Gobierno de Canarias: yo necesito ahora que este año solo 100 millones, que es lo que puedo gastar. Y han llegado a un acuerdo. Pero en cambio, Coalición Canaria sigue RQR que nos deben. No, está pactado. Es decir, no se ha perdido absolutamente nada. Por un lado, en cada presupuesto va a haber una cantidad de dinero para gasto interno, y en el otro va a estar prorrogado en el actual convenio de carreteras, con lo cual no se ha perdido ningún dinero. Una última cuestión, porque nos vamos a ir enseguida a Lereta.
¿Qué le parece el titular Bildu arrebata 3 millones a Canarias para el próximo año? Pues es una falsedad, porque realmente es un encaje contable de una enmienda. Sí, verdad que, oye, ¿por qué lo tienes que quitar del convenio de carretera y no lo quitas de otra partida? Pero bueno, que no se ha perdido ningún dinero. Lo que he explicado al ciudadano es que el convenio de carreteras actual son 1.200 millones repartidos en X años. Y esos 1.200 millones, si el gobierno de Canarias los ejecuta y los certifica, se van a gastar. No quiere decir que ahora tenemos 1.197 millones, no, seguimos teniendo 1.200 millones. Esos 3 millones, pues, en el actual presupuesto que se ha aprobado, pues volverá esa partida a estar en el convenio de carretera, porque era una aplicación, vamos a decirlo, contable para introducir esa enmienda de Bildu, que podía haber salido de 3 millones de otro lado, pero que no significa que haya una disminución del importe. Los 1.200 millones que están en ese convenio de carretera se van a cumplir sí o sí. Bueno, pues hablando precisamente de carreteras, pues ha habido incidencias de todo tipo, con el paso de la borrasca Filomena, e Ingenio no ha sido menos, donde también ha habido titulares en relación a las consecuencias del viento y de la lluvia. En Lereta está nuestro compañero Oliver Caballero, que precisamente nos habla de este tema. Oliver, buenos días. Se cumple casi una semana de aquellas incidencias que se registraron, concretamente el pasado jueves, tras el paso de la borrasca Filomena, aquí en el municipio de Ingenio. Muy buenos días, Antonio, y a todos los televidentes de Sureste Contigo. Estamos justo en la parte más alta de nuestro municipio, en el pago de Lereta. Y es que con el transcurrir de los días todavía mucha atención, porque sigue existiendo peligro de desprendimiento, de derrumbe en muchos puntos también de aquí de la parte alta de nuestro municipio. Nos encontramos, como decíamos, en la zona de Lereta y estamos junto al concejal de Vías y Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, don Carmelo Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Justo podemos corroborar lo que acabo de comentar, ¿no? El hecho del peligro que todavía sigue ocasionando de derrumbe o desprendimiento esta zona, por ejemplo, aquí transitable de Lereta, aunque hay que decir que el acceso está abierto, no se aconseja ahora mismo transitar por esta zona. Así es, después de un año tan seco como fue este año 2020 y parte del 2019, una borrasca como la que nos ha visitado, Filomena, gracias por venir, pero también tiene estas incidencias, ¿no? Es muy bueno para la tierra, para la agricultura, para la ganadería, para todo, pero también hay que decir que produce este tipo de incidencias como son los derrumbes y desplomes, desprendimientos de piedras, sobre todo en esta zona, en estos pagos altos, ¿no? Como es Lereta, El Vijete, Guayadeque y demás. Decir que en las próximas semanas pues pasaremos a como se hizo ya anteriormente en la entrada de Guayadeque, a sanear la vía y recoger todos los escombros, aunque esta con concreto está abierta al tránsito de vehículos y para los vecinos de la zona. Decir que vamos a proceder a retirar todos los escombros en las próximas semanas y esperar a que nos visite otra borrasca, pero tenemos que seguir pensando que el peligro cero no existe. Continuarán desprendimientos, continuarán cayendo piedras y esperamos que pronto podamos dejar todas las vías en condiciones para el uso de todos los vehículos. Claro, que son tareas que quien más o en mayor o menor medida, pues todavía lo que es el debroce y demás no se puede completar de un día para otro, ni tan siquiera aquí en esta zona de Lereta, donde hemos visto que hay incluso pequeños desprendimientos, pero que también conlleva luego un trabajo posterior para muchos operarios que no se puede hacer prácticamente en una mañana. Así es, además hemos dejado algunas vías sin retirar escombros porque se ha detectado que el propio escombro que ha caído, las piedras que han caído, están sujetando otras que están a punto de caer. Entonces lo que esperamos es que pase ya todo el peligro o todo lo que concierne a la borrasca, a este temporal que nos ha visitado, y después proceder al desescombro y a retirar todos los obstáculos, como pueden ser también algunos árboles que han caído, retirarlos y dejar la vía completamente limpia y saneada. Decirle a los vecinos que tomen precauciones, que sí es verdad que el campo está muy bonito ahora y es precioso un día como el de hoy que estamos visitando aquí Lereta para contemplar todo lo acontecido por este temporal, que tomen precauciones, que sean prudentes y que no arriesguen su propia seguridad por el mero hecho de venir a verlo. Esto va a durar casi todo el año, este tiempo tan maravilloso. El verde que tenemos ahora mismo pues va a durar muchos meses
y tenemos tiempo para visitarlo en cualquier parte del año sin necesidad de poner en peligro nuestra seguridad. Bueno, pues eso, seamos muy prudentes. Muchísimas gracias, Carmelo, como concejal también del área de Servicios Públicos y Vías y Obras en el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Nos vamos a quedar, evidentemente, Antonio, con la cara más bonita, la cara más amable de Filomena, que nos ha dejado aquí en estos últimos días, desde la zona de Lereta, justo ya en la parte alta también del barranco de Guayadeque, con este, bueno, pues verdor que podemos apreciar aquí, que podemos contemplar en este acceso hacia el pago de Lereta. Pero sobre todo, apelemos a la prudencia, seamos muy precavidos y además a los hechos me remito. Estamos en una zona donde hay ahora mismo en estos momentos pues también peligro de desprendimiento y por lo tanto no es aconsejable ahora mismo transitar por esta zona ni tampoco por aquellas donde existe peligro de derrumbe. Muchas gracias, Oliver. La misma recomendación que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria de evitar en la medida de lo posible en estos días hasta que se estabilice el tiempo, evitar en lo posible pues el tránsito por medianías y cumbres, sobre todo por carreteras que puedan ser susceptibles de derrumbe. Seguimos con Ramón Morales, senador por la isla de Gran Canaria, y seguimos entrando en materia en otras cuestiones, sobre todo en el plan Reactiva Canarias, que creo que ha sido un hito en el Parlamento Canario, esa aprobación. Con un consenso amplio, aunque tiene la abstención del Partido Popular, un plan de cara a 3 años, sobre todo para superar lo que nos ha dejado el 2020 y lo que nos va dejando el 2021. Sí, ese plan de Reactiva Canarias, como el plan que tiene el Gobierno de España, debido a la crisis sanitaria y como consecuencia a la crisis económica que se está produciendo, se ha sacado en Canarias con una aprobación, la verdad que mayoritaria del espectro parlamentario del gobierno, de lo que es el Parlamento de Canarias, con la excepción, pero bueno, es una abstención del Partido Popular, pero fue un documento abierto, un documento en el que todos hicieron sus aportaciones. Y importantísimo, quería comentarte, es para que ese documento se llegue a cabo y ese plan pueda llevarse a cabo, es la aprobación de los presupuestos generales del Estado que hemos terminado de aprobarlos y ya entraron en vigor el 23 de diciembre en el Senado. Era la ley más importante, por así decirlo, de cualquier gobierno, unos presupuestos, y afortunadamente ya España tiene unos presupuestos y eso va a repercutir en el gobierno de Canarias, va a repercutir en los cabildos, va a repercutir en los gobiernos locales, porque ahora viene también lo que es el dinero que ha puesto a disposición de los países en lo que es la Comunidad Económica Europea. Entonces va a haber una inyección importante para ver, una vez conseguido ganar la batalla a lo que es la pandemia y a lo que es la crisis sanitaria, la reactivación económica, más en un sitio como Canarias, donde está tan determinada y tan enfocado, tan incrustada en un solo sector, que es el sector turismo. Ha tenido la oportunidad de afirmar en varias oportunidades que esto debe además provocar la diversificación de la economía, ir hacia un modelo más tecnológico. Eso lo hemos vivido en parte en el 2020, pero es necesario revitalizar otros sectores en el archipiélago canario para no volver otra vez a caer en el mismo, no digo error, pero sí en la misma situación, porque hay preocupación por los ERTEs, aunque se ha afirmado que los ERTEs van a continuar hasta primavera. Esperemos que en primavera gran parte de la población, el 70% de la población, quede vacunada, pero bueno, que todavía queda mucha historia, pero que es un plan consensuado y que la ciudadanía tiene la esperanza de que se cumpla. Sí, por supuesto, porque como tú dices, como bien dices, es un plan consensuado, no solo es un plan político, es un plan donde han intervenido y donde han colaborado y puesto sus propuestas la patronal, los sindicatos y los sectores sociales. Es decir, es un plan bien consensuado donde se ha trabajado, donde se ha estudiado cuáles son esas necesidades. Como dicen nuestros mayores, ¿no? En Canarias, desgraciadamente, tenemos los huevos puestos todos en la misma cesta, que es en la del turismo, y hemos visto cómo, no una crisis solo turística local, sino estamos viendo cómo están nuestros principales clientes, que son alemanes, ingleses, en el turismo, cómo están sus países, donde también están tomando medidas restrictivas de movilidad, lo que impide que volvamos aquí. El gobierno ha puesto en marcha, o puso en marcha desde el primer momento, la figura de los ERTEs,
donde pues las empresas no tenían por qué despedir y los trabajadores tenían una garantía de mantener su trabajo y tener un ingreso. Parece ser que ahora se está negociando y hay un principio de acuerdo para que los ERTE en determinados sectores, como puede ser el turístico, que es el que más nos afecta a Canarias, se prolonguen en un principio hasta mayo. Y en función de la evolución de la pandemia, pues se sigue prolongando e ir intentando poco a poco recuperar la economía. Pero bueno, hemos visto cuando decíamos que abríamos los espacios, que éramos corredores seguros, como luego en los países de origen había caos, o ahora en nuestros países. Aquí nosotros debemos ser conscientes de que si no tomamos las medidas que nos piden los expertos que tomemos para parar esta situación de pandemia, hemos visto como en estos días pues ha habido otra vez un rebrote, y otra vez donde ayer estábamos estupendo en la isla de Gran Canaria, en 48 horas pasas a ver muchísimos contagios, estar la sanidad como está. Entonces sí que se le pide a los ciudadanos que un poco piensen que todos tenemos a alguien que trabaja en un hotel o en una cafetería o en un restaurante, y no tomar las medidas que son muy fáciles y muy sencillas. No hay nada del otro mundo más que mantener la distancia social, la interpersonal, el lavarte las manos y el utilizar la mascarilla, que es un nuevo complemento que ha venido para quedarse, puede, aparte de salvar vidas, que reactivemos la situación y la normalidad cuanto antes. Entonces debemos pensar, más que un pensamiento unipersonal, sea un pensamiento social, y que las acciones que hagamos nosotros va a beneficiar al resto de la población. No lo decimos con ánimo de alarmar a la opinión pública, independientemente del, vamos a llamarlo así, del parte diario que tenemos de casos en la isla de Gran Canaria y en Tenerife. Gran Canaria y Lanzarote están despuntando, se acerca Lanzarote a la alerta roja, y la Organización Mundial de la Salud considera que la situación en Canarias ahora mismo es muy grave, con el repunte de casos. Lo decimos especialmente, sobre todo para que los telespectadores lo tengan en cuenta y no bajen la guardia a pesar de que haya comenzado la campaña de vacunación. En este sentido, tenemos esos vetos turísticos, en ocasiones la situación es muy cambiante, es al revés. Hemos hablado de la prolongación de los ERTE, de ese cambio de sistema. Yo le hago una pregunta, porque también en su momento, en anteriores periodos, Paulino Rivero llegó a un documento, a un consenso en la anterior crisis, y hay que recordar una cuestión que es actualidad. Se han perdido más empresas en este año de pandemia que en la crisis económica que sufríamos en aquel momento. En aquel momento sufrimos una crisis económica y se llegó a un documento que al final parece que fue ficticio, porque no se llegó a aplicar en ningún aspecto. ¿Qué garantías hay de que este sí, independientemente del apoyo de los presupuestos generales del Estado? Que este documento tiene ficha financiera. Este documento son acciones con su valoración y sus aportaciones económicas. No es un plan para llevar a cabo, no es un plan de, tengo un plan de, sino esto es un plan con dinero, un plan con financiación. Es lo que diferencia, es decir, aquí hay una serie de acciones que se van a tomar con la financiación, tanto financiación propia del Gobierno de Canarias, la financiación que vamos a recibir y que nos pertenece por la aprobación de los presupuestos generales del Estado, y los fondos europeos que van a venir. Entonces, luego hay que trabajar la administración, y luego lo que decíamos antes y que tú también planteabas, tenemos que caminar, y más rápido que lento, hacia un cambio de sistema productivo. Hay una apuesta importantísima por la digitalización, por todo lo que tiene que ver con las nuevas las energías renovables y la sostenibilidad, y hacia ahí va cambiando. Es decir, están los objetivos 2030 que se tienen que ir cumpliendo, y puede que sea un cambio de modelo productivo, o también un cambio, sin dejar de vivir del turismo, un cambio de turismo, no vivir del turismo de familia y de bungalow, y ahora hay otro tipo de turismo, otro tipo de incentivos, como puede ser el ciudadano que todos nos hemos hecho. Me organizo mis vacaciones y me cojo un pasaje, me vengo aquí alquilo un coche, alquilo una casa, sin tener que pasar por un hotel. Y en eso tenemos la ventaja, o ahora mismo también ha entrado en vigor, y me gustaría que no se quedara
en el candelero con la aprobación de los presupuestos es el 75% de descuento para nosotros viajar a Península, porque yo se lo intento explicar muchas veces a compañeros, es decir, mi única autopista para yo ponerme en la Península, mientras otros compañeros van al Senado en su coche, incluso el mismo día, nosotros tenemos que irnos un día antes y un día después. Los de las Islas Capitalinas, la compañera del Hierro se tiene que ir 2 días antes y venir 2 días después. Está el 75% que se va a mantener. Y ahora ha entrado, para que no haya esa suspicacia y comprobar si realmente la aplicación del 75% llevó a un incremento de precio de los billetes, pues que cuando vayamos a comprar en este momento un billete, sea cualquier persona de cualquier lugar de España, el paso para los canarios, los de las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, que son los que tenemos el derecho al descuento, sea el último paso, ya no es el primero. Antes decíamos, bueno, soy residente y a partir de ahí te daban un precio. A ver si de esa manera las compañías se controlan los precios y no son abusivos como están denunciando muchos ciudadanos que así son. Y luego esto es reactivar todo. Ahora mismo yo que viajo constantemente a Madrid, pues me he visto también con el que hay limitaciones de horarios. Ya no tengo el primer vuelo que tenía de la mañana, me tengo que ir un día antes, porque si no ya no llegas a Madrid, o para cuando termino venir por la tarde, por ejemplo, tengo que pasar una noche más en Madrid y venirme a la primera hora porque ya no tengo el vuelo de las 9 de la noche. Entonces, bueno, es cuestión de irnos adaptando, porque igual pasa en Península con los trenes o el cercanía, es ir adaptándonos a la nueva realidad. Pero sí que el plan que tiene Canarias es un plan que no es un plan que, bueno, está ahí un documento muy bonito, sino es un plan que tiene una financiación. En estos últimos minutos me gustaría preguntarle, bueno, ha habido sesiones de control al Gobierno en el Senado y ha sido un tema candente. Hay 2 temas candentes. Uno que vivimos en primera persona en el archipiélago canario, como puerta de entrada de inmigrantes, una nueva crisis que se asemeja mucho al 2006, ha quedado, bueno, pues ahí esa cumbre con Marruecos. Tenemos ahora mismo, bueno, pues esa base de Barranco Seco, en Arguineguín se ha estabilizado la cuestión, pero ha habido muchísima preocupación y sobre todo una cuestión significativa de cara a los medios de comunicación, como si realmente se volviera otra vez a surgir la xenofobia. Eso por un lado, ¿no? Y no me gustaría dejar atrás tampoco la nueva ley educativa, que también ha sido otro de los puntos de conflicto. Sobre uno y otro tema, ¿qué tiene que decir? Pues si quiere empiezo por lo último. La ley educativa se aprobó también en el Senado en segunda lectura. Es una ley educativa, a diferencia de la ley educativa anterior, de la famosa ley Wert, que solo estuvo aprobada por la mayoría absoluta del Partido Popular, con todo el resto de partidos en contra. Esta ha sido una ley que ha salido adelante con un gran apoyo del espectro parlamentario, exceptuando la derecha, que solo se centró en la problemática de la escuela concertada, que creo que es otro tema, pero que hay que explicar. Es decir, la diferencia ahora, que nadie se va a quedar sin educación, ni los padres van a poder elegir el centro. Pero sí que la concertada, todos tenemos derecho a asistir a la concertada porque la pagamos todos. Lo que va a hacer es que la concertada la paguemos todos y solo sea el privilegio para unos pocos. El padre que quiere llevar un hijo a una escuela particular por ciertas características, por tu ideología, pues entonces te la paga. Que para eso están los colegios privados. Pero cuando la educación es pública, todos tenemos que tener acceso. Creo que es una ley que da un avance importante, moderniza el país y va a modernizar la educación. Y hay que dejarla que empiece a andar. Ha tenido un amplio consenso, te digo, tanto parlamentaria como del espectro de la comunidad educativa, con lo cual que es una ley que, a pesar del ruido que han hecho, es una ley que sale para adelante con un buen consenso, y espero que de una vez por todas haya cierta estabilidad en las leyes educativas, que no cada vez que entre un gobierno cambie la ley educativa, porque si no... Si no recuerdo mal, es la sexta. Exacto, ahí vemos ahí vemos el educativo que tenemos un gran... yo soy maestro, defiendo la escuela pública, tenemos grandes profesionales tanto en la educación obligatoria, pero claro, necesitamos una ley que se mantenga en el tiempo. Y con respecto a la crisis migratoria, pues bueno, hemos visto todos, desgraciadamente, que ha sido la tormenta perfecta. COVID, cierre de fronteras, cierre de la vía de migración del Mediterráneo, pues se abrió, como siempre en esta época, la del Atlántico, aprovechando el tiempo. Pasa que ha sido masivo. Esto hay que luchar, yo lo digo siempre, con quien hay que luchar son contra esas mafias que comercian con personas.
Están los que trafican con drogas, están los que trafican con personas, desgraciadamente, y muchos de los que llegan aquí es tráfico de personas. Cuando los migrantes llegan aquí, pues hay que darle una atención como seres humanos que son, no se merecen otra cosa, y con sus derechos, porque tienen unos derechos que están reconocidos en la legislación. Sí es cierto que al estar las fronteras cerradas, pues el servicio de repatriación que hay acordado entre España y Marruecos, entre España y Senegal y otros países, Mali, etcétera, no se ha podido dar a cabo. Pero ha habido un desborde y muchos, lo que hablábamos al principio, muchos han utilizado ese desborde, y cuando nosotros somos una sociedad mayoritariamente que hemos sido migrantes, que somos muy solidarios, hemos visto como unos pocos han utilizado eso para alarmar, alertar y poner sobre la mesa un tema xenófobo que no nos representa. Ha habido un esfuerzo de todos los organismos, hemos visto el Defensa, Interior, Migraciones, pero ha sido tal el desborde que a veces se veía que no había sitio. Cuando sitios en todos los siempre ha abogado usted por una solución, pero a nivel europeo, de la Unión Por supuesto, Europea. mi defensa es, nosotros somos la frontera sur de Europa, la migración no puede ser un problema de Canarias o un problema de España, tiene que ser un problema de Europa, y debemos ser todos solidarios, igual que ahora se estaba empezando a ver comunidades autónomas que estaban siendo solidarios con el acogimiento a menores no acompañados, que sí que es responsabilidad de los diferentes gobiernos. La migración tiene que ser un tema europeo, porque entran por un lado o entran por otro, y es un fenómeno que hay que regular, por supuesto que hay que regular, pero no deja de ser un fenómeno que nos repercute a todos, no solo al territorio que lo recibe, como es en este caso por la cercanía que tenemos con la costa africana a Canarias. Ramón Morales, ha sido todo un placer tenerle en este programa. Sabemos de su predisposición siempre a informar a la ciudadanía. Nosotros estamos aquí precisamente con esa intención y esperamos, evidentemente, estamos absolutamente convencidos de que tendremos más oportunidades para poder charlar, sobre todo de la actividad que realiza el Senado, y explicar bien a las claras a la ciudadanía cuál es la función de la Cámara Alta. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Pues muchas gracias por esta oportunidad de llevar a los ciudadanos y saber cuál es la función que hacemos, cuál es nuestro trabajo, que aunque muchas veces no se vea, uno intenta potenciar lo máximo posible, pero sí, agradezco estos minutos, ha sido muy agradable, muy alentador, además en mi pueblo, y nada, a disposición, como bien ha dicho, para en cualquier otro momento que haya algún tema particular o general que explicar, pues aquí estoy. Hasta entonces, nosotros vamos ahora, en estos minutos finales, pues bueno, pues a celebrar algo que ha sido una bendición sobre todo para el sector primario. Desde voladores en la aldea por la llena de las presas precisamente de este municipio, o prácticamente otros embalses y otras presas de Gran Canaria que han recibido un aporte impresionante de agua, y el aspecto que presenta la isla de Gran Canaria. Eso sí, con mucho frío, pero este es el reportaje que le ofrecemos, realizados por los compañeros de este canal televisión en el Centro de Producción de Ingenio.
Esta ha sido la cara de la borrasca Filomena en el municipio de Ingenio y en líneas generales, en números, casi 10 millones de metros cúbicos de agua en los embalses de la isla de Gran Canaria, una cara muy diferente a la que ha ofrecido esta borrasca en la península ibérica. Nosotros llegamos al final de nuestro programa, Sureste Contigo. Mañana volveremos, les dejamos en compañía de los servicios informativos. Tengan todos ustedes muy buen día.